Bueno, chicos. Bueno, mis muchachos, lo prometido es deuda. Claro que sí. Vamos Eh, con que Lucy. en la segunda parte de Veracruz afrodescendiente, la verdad nos gustó muchísimo ese capítulo, así que hoy vamos a continuar con esta serie que va dedicada principalmente a Maggie, que fue la que nos impulsó a verla. De verdad, muchas gracias por la sugerencia. Y Maggie, gracias por ir a Tito. Maggie nos está siguiendo en Tito. Ay, súper Tan cool. Ay, bonita. chicos, también los invitamos a que vayan a TikTok, a Facebook. De vez en cuando hacemos envíos por allá. Bacano, chicos, para que integrarnos un poquito más, ¿no? Y hace Ah. batallita en Tito. Bueno, chicos, así que vamos con el video de Veracruz afrodescendiente. Esta parte, Donde hay piedra múcara, hubo negros. eso lo vimos en el video Donde anterior. hay fortificaciones coloniales, hubo negros. Donde se come malanga, yuca, mondongo, moronga, caldos con plátano y tubérculos, Lucy, la misma cosa que tenemos nosotros acá. Sí. Yuca, malanga. Malanga es la chin. Eso iba a decir, cuando ella dijo malanga, vi eso que estaban pelando, yo dije, ¿será chin? Sí, alguien nos describió que nosotros dijimos rellena. Y en alguna parte diciendo longaniza. La rellena es la que lleva sangre. Pero la longaniza es similar, pero no es la No es la misma. misma. La Sí. longaniza acá es distinta y es riquísima, En el muchachos, Chocó, más que todo lo preparan en el deliciosa. Chocó. Uf, en Tumango también la ¿Sí? preparan muy, ¿La longaniza? muy rica, sí. ¡Qué bueno! Y hay seguro. un dulce que se llama casabe, que es parecido a la natilla, pero no lo hacen de la misma manera y eso es lo más rico que pueda existir, José. Desde que tenga, Hace años no lo he podido volver a muchacho, comer, pero es delicioso el desde que tenga casabe. que ver con dulce, por favor, ahí está Lucy. Yo no mejor no digo nada. A Lucy le gusta mucho un dulce. hubo negros. Donde hay personas que se apellidan Pardo, Crespo, Moreno, Delgado, Obeso, Prieto, Chaparro, 3, 10, segundo, tercero, quinto, hubo negros. Quinto. Donde nos resulta familiar escuchar palabras como bamba, bemba, marimbol, jarocho, mandinga, mocambo o chingar, hubo negros. Donde hay carnavales, fandangos, Ay, negro. mojigangas Ay, y negro. donde el zapateado negro. es percusión, hubo negros. Ay, negro. Donde se Ahí tocan está. las congas, los bongos, las tumbadoras y se baila Las danzón, congas. cumbia, merengue, cha-cha-cha, sin duda, hubo negros. Sí, muy cierto. Ese es el danzón, ¿no? Sí. Bueno, chicos, así que vamos reventando esos comentarios aquí abajo. ¿Cómo se identifican ustedes? ¿Cuál de estas, ¿cómo se dice? Tradiciones, cultura. Sí, ¿cuál de estas tradiciones que la niña mencionó la llevan ustedes en su sangre? Por favor, coméntenlo aquí abajito. Y vamos a fortalecer este video. Y donde se camina sin Mira, los coqueteo. ojos, la piel, las caderas, los labios gruesos y el cabello rizado delatan la herencia africana, por supuesto. Hubo negros. Claro que sí, muchachos. Comenzaron a llegar a costas veracruzanas en 1519 en los navíos de Hernán Cortés. Algunos eran libres y otros muchos esclavos o sirvientes domésticos. Muchachos, si la primera parte del video les gustó, Esta les va a encantar. esta le va a gustar el doble. Bueno, la segunda parte, ¿no? Después, en los siglos XVII y XVIII, llegaron como mercancía en los barcos negreros de tratantes portugueses, ingleses, holandeses, que los compraban o los cazaban en algunas regiones de Qué África tristeza. y los transportaban por el Atlántico hacia el Mar Caribe y las Antillas para distribuirlos en las colonias de la Nueva España, principalmente en Perú, Colombia,
Brasil y México. Mira que me hizo acordar a un comentario en específico que nos decía que los españoles no traficaban con negros, no esclavizaban. De pronto, en un principio trajeron algunos y no siguieron, pero aquí nos damos cuenta que los que más compraban esclavos negros, pues eran las colonias españolas. Puede ser que ellos no llegaran a África a traerlos, pero sí eran parte de ese comercio, o sea, ellos ayudaban a que eso siguiera pasando. No, ellos, Porque sí. al comprarlos, pues hacían que los portugueses y otros, pues siguieran haciendo lo mismo. Bueno, Proceso sigamos viendo. de llegada de desplazados forzados, esclavos, a lo que hoy se conoce como México, son como varias oleadas que tienen características particulares. La primera es la entrada masiva a través del comercio, del tráfico de esclavos portugués y después holandés, donde sí, las personas que llegan son esclavizadas. Si calculamos que llegan entre 300 a 400 mil durante el periodo que dura el tráfico de esclavos legal, llamémoslo así, por la Corona de España, tendríamos que pensar que muchos de esos 400 mil que llegan vivos, más o menos un porcentaje equivalente son los que quedan en alta mar, muertos, que van muriendo en el camino. Cuando llega Cortés, viene con personas que son esclavas, semilibres, sirvientes particulares de los mandos oficiales del ejército español. Vienen también negros liberados ya que se convierten en soldados. Vienen soldados, mulatos y negros liberados, y vienen además negros y mulatos ya cristianizados, hombres y mujeres, acompañando, digamos, todo lo que es el servicio de las tropas españolas. Entonces, no todos llegaron esclavos, muchos llegaron ya como hombres libres, hombres y mujeres libres, como al servicio de, aunque son la minoría. La gran mayoría de estos 300, 400 mil esclavos llegan traficados de manera legal. Cuando se prohíbe la esclavitud en el territorio de lo que hoy se conoce como la Nueva España y en general en todas las colonias hispanoamericanas, sigue habiendo a cuentagotas contrabando de esclavos, ya no a cargo de los portugueses, que eran los principales negreros, digamos, sino ya de los holandeses, belgas y en algunos casos italianos. Desde las costas de Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, fueron durante muchos años zonas de desembarque ilegal de esclavos. Qué triste, ¿no? Unos explotaban su tierra y otros explotaban su gente. Mientras que unos se quedaban con la tierra y explotaban todo lo bueno que tenían, los otros se los llevaban de su territorio para seguir sacando algo. Cierto, sí. Afrobalele. En Veracruz, como en todo México, nos reconocemos como mestizos, descendientes de españoles e indígenas. Pero la tercera raíz, la africana, está presente en nuestra vida cotidiana y es identificable en rasgos físicos, costumbres y expresiones artísticas. Los primeros pueblos de negros libres fueron categorizados por el virreinato como repúblicas de indios o repúblicas de naturales. Con las personas esclavizadas provenientes de África, no solo llegó la fuerza de trabajo para las plantaciones, los obrajes o la minería, llegaron también costumbres, música, gastronomía, creencias religiosas, plantas, prácticas de pesca y un elemento que ya forma parte de nuestra forma de sobrevivir a las adversidades, la resiliencia. Históricamente, esta población ha carecido de reconocimiento constitucional y social. La discriminación es evidente en el lenguaje, en el trato personal, en el afán de negar este origen con prácticas de blanqueamiento que datan de tiempos de la colonia y que se agudizaron en la época del porfiriato.
Los primeros exploradores de la conquista española partieron de Cuba hacia lo que hoy es México. Golfo de Francisco México. Hernández de Córdoba en Hoy, 1517, Golfo de América. Juan de Grijalva en 1518 La parte de y ellos, ¿no? Hernán Cortés en 1519. Estas expediciones abrieron la ruta desde Yucatán hasta Tamiahua, buscando mano de obra para llevar a la isla donde habían provocado la disminución de los nativos. Pero encontraron mucho más: oro y plata, naturaleza pródiga, riquezas inimaginables. Cortés decidió no regresar a Cuba, como lo hicieron de Córdoba y Grijalva, cargados de tesoros. Un deseo superior había emergido: la conquista de estas tierras, de pueblos enteros, que a cada paso mostraban evidencia de civilizaciones y culturas ¿Cómo lo desarrolladas. Claro, ¿por qué ir por una isla cuando podían tener todo un continente? Todo lo paga. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal, se ha Capital acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Esa acumulación necesitó fuerza de trabajo que los conquistadores no podían ejercer. Brazos fuertes de hombres y mujeres para hacer producir las tierras, para extraer los metales del fondo de la tierra, para cargar, embalar y transportar los productos desde el lugar de producción hasta los navíos que partían de las costas hacia Europa. Es por ello que muy pronto creció el comercio de esclavos, quienes produjeron el capital que hizo florecer las economías europeas. Veracruz fue una ciudad itinerante. Es una ciudad viajera. Se funda virtualmente frente a los médanos de San Juan de Ulúa y al poco tiempo se traslada frente a Quiahuistlan, y de ahí solo demora muy poco y se traslada de Quiahuistlan a lo que después se va a denominar como la Antigua, junto al río Huitzilapan. O sea, en 1525 se regresa unas leguas más acá, pero el puerto siempre estuvo en San Juan de Ulúa. Entonces vamos a tener la ciudad de Veracruz como a 20 kilómetros del puerto de San Juan de Ulúa. En la nueva ciudad se ejercían las funciones de la Hacienda Real y de la aduana y se comerciaba con las mercancías traídas de Europa. Ahí también se centraron los servicios médicos y religiosos. De ultramar llegaron enfermedades como la viruela, el sarampión y la fiebre amarilla, y la población nativa disminuyó drásticamente. Los negros, en cambio, tenían cierta tolerancia a los climas de Veracruz. Soportaban largas jornadas de trabajo y sobrevivían a los piquetes de insectos y a otras condiciones adversas. Los plantíos de caña de azúcar y la ganadería emplearon a miles de esclavos. Otros se enviaron a las regiones mineras. Otros más trabajaron en la construcción y en los obrajes de textiles, y muchos, muchísimos, se dedicaron al servicio doméstico o a los trabajos de carga y descarga de mercancías en los muelles y a la arriería, Hacían el transportando trabajo las pesado, el leguas trabajo más cargadas de difícil. productos desde la costa hasta las villas y ciudades coloniales. Poco a poco, por todo el territorio veracruzano, fueron naciendo niños con nuevas características, resultado de la mezcla entre africanos, indígenas y europeos. Las castas se han definido, bueno, se ha hablado mucho de ellas. Se supone que había distintas castas dependiendo de la mezcla que se daba entre español e indio, entre español y negro, entre mulato e indio, entre negro e india, y así va a haber lobos, zambos, zumbaigos, tentenelaire, albarazados, etc. Pero ¿qué pasaba? Que en los hechos esto no funcionaba. En los hechos había tres castas básicamente, que era la de españoles, o sea, la de los blancos, no necesariamente blancos nacidos en España, sino eran los españoles. Así todos los blancos se ubicaban dentro de esta casta según los censos. Luego, los pardos y morenos o negros y mulatos, toda la gente con una gota de sangre africana.
y luego los indios. Ujú. ¿Qué sucedía? Que cuando llevaban al niño a bautizar, el cura le ponía la casta que a él le parecía, según el color de la piel y según los rasgos. Entonces, algunos les ponía mulato blanco, algunos coyote, algunos negro albarazado, etcétera. Pero en los hechos eso no funcionaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un mulato que tenía un hijo con una indígena, pues a lo mejor al producto le llamaban coyote. ¿Cómo se va a educar? ¿Como indígena o como mulato? Porque la casta de coyote en sí no existía. Entonces, pues se le va a denominar conforme al cura le parezca. El mestizaje incluyó elementos culturales muy que fuerte. persisten hasta nuestros días y que, sin darnos cuenta, están incorporados de Relleno forma de- natural sí. en nuestra vida cotidiana. La mano, la piedra. El palo piedra. El palo y- piedra. Cuando que le dice a mi visitamos mamá. construcciones emblemáticas de Veracruz, encontramos en sus anchos muros incrustaciones de piedra múcara, como testigo mudo de lo que fue parte del trabajo de los esclavos africanos en tiempos de la colonia. En realidad se trata de un coral petrificado que se extraía vivo de los arrecifes cercanos a las costas veracruzanas. Se ponía a secar al sol hasta endurecerse para pegarlo luego con una argamasa de polvo de conchas y del mismo coral en cimientos y muros. Eran esclavos negros quienes buceaban para extraerlo. A finales del siglo XVI ya se edificaba una ciudad con plaza, iglesia y casas reales, conformando la ciudad de Tablas, que luego fue la Nueva Veracruz. La ciudad abandonada a orillas del río Huitzilapa se quedó con el nombre de la Antigua. Se construyó el muelle y se abrieron caminos para transportar mercancías hacia las altas montañas por el oeste o hacia el altiplano por el norte. Para entonces, la población negra se Impresionante. multiplicaba, pues Veracruz se convirtió en puerto de entrada de esclavos. Eran transportados en condiciones insalubres, hacinados y encadenados. Al llegar, se les sometía a revisiones médicas para descartar enfermedades contagiosas y para tasar su valor en el mercado. Había también negros y mulatos libres, exentos de pagar tributo a cambio de asistir como lanceros en caso de ataques piratas. En la Antigua, comenzaron a refugiarse esclavos que huían de sus amos, y de ahí partían hacia los montes. Se les conocía como esclavos cimarrones, y constituyeron uno de los más agudos problemas para la corona española durante muchas décadas. Para sobrevivir, con frecuencia asaltaban las diligencias y las recuas de carga en los caminos. Los cimarrones se convirtieron en blanco de cacería para los colonos, pues además de los saqueos de mercancías, liberaban a otros esclavizados. Así comienza una historia de Eran los resistencia, rebeldes. pero Sí. sobre todo de resiliencia, un rasgo distintivo de la población mexicana. Se inició la defensa del puerto con baluartillos estratégicamente ubicados, unidos entre sí por una rudimentaria valla de madera que hacía las veces de fortificación, dando comienzo a lo que se conoce como la ciudad amurallada. Pero el Como brutal Cartagena, ataque sí. de Laurent de Graaf, mejor conocido como el pirata Lorencillo, en 1683, obligó a reforzar la muralla con materiales más resistentes y con baluartes fortificados. De los 9 baluartes construidos, el ¿Viste lo que único que hacían en perdura Cartagena? es el de Santiago, también conocido como baluarte del Polvorín por ser la estructura que resguardaba la mayor cantidad de cañones y pólvora. Se dice que la muralla fue un fracaso como defensa, pero sí funcionó como una barrera que dividía a la población en clases. Al interior, las casas y comercios de los colonos. Al exterior, protegidos ellos. indios, negros y mulatos que trabajaban como servidumbre de esas casas o como Señor. agricultores que comerciaban muralla adentro y que Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Jesús? Cuéntanos. ¿Estás viendo lo que nosotros siempre te hemos dicho? Nosotros no lo inventamos, Jesús. ¿Cómo así? Y no, que Jesús nos da duro. cuando las puertas de los baluartes se cerraban, regresaban a dormir en casuchas de los alrededores. Ahí vivían también los arrieros,
que conducían a sus bestias con una vara larga, utilizada a veces como defensa. A esos les llamaban jarochos. Existieron también los llamados esclavos de alquiler. Eran personas a quienes se dejaba en aparente libertad, pero con la obligación de trabajar por fuera para llevar dinero a sus amos hasta completar el importe pagado por ellos. No tenían un lugar donde vivir y con frecuencia vagaban aprendiendo diversos oficios para poder cumplir con el pago asignado. Las mujeres solían dedicarse a la prostitución en lo que entonces se conocía como las casas de solteros, que abundaban en el puerto. Eran las llamadas negras congas, quizás en reminiscencia del Congo, uno de los lugares de origen del acarreo de esclavos en aquellos siglos. Por eso fue que a las casas de mancebía, donde ellas llegaban a prestar sus servicios sexuales, se les comenzó a llamar congales, término que subsiste hasta nuestros días. En su largo proceso de liberación, tuvieron que experimentar formas diversas de ganarse la vida, de aderezar la supervivencia con la música y el canto, y de diseñar, con lo que tenían a su alcance, los alimentos que les daban sustento. Si podían conseguir solo las vísceras de res y cerdo, ellos inventaron formas de cocinarlas para poder comerlas. O sea que la víscera era lo que le daban a ellos, era lo que tenían ellos oportunidad de acceder. Era duro, Jesús, muy duro. Si podían pescar, ellos aplicaron sus costumbres de freír en aceite profundo e inventaron cómo envolver la masa de maíz en hojas de plátano. Si lograban cosechar algunos frutos, supieron cómo hacerlos conservar en alcohol. Y si, en la huida, quedaban atrapados en los cerros, supieron cómo preparar los tubérculos para que fueran comestibles. La gastronomía mexicana, patrimonio cultural de la humanidad, no solo es resultado del mestizaje europeo e indígena. Sabemos que la carne de res y de cerdo llegó de España, así como los vinos de uva, los jamones curados, el pan de trigo, el arroz, los chícharos, los garbanzos, el azúcar, ingredientes que se fueron mezclando con los que eran la base de la dieta prehispánica, maíz, frijol, chile, principalmente, además de otros productos del policultivo conocido como la milpa. Pero, entre los esclavos, surgieron formas muy particulares de cocinarlos, hasta hacer surgir una gastronomía que ni los españoles ni los antiguos mexicanos practicaban, y que con el paso de los siglos se convirtió en lo que hoy llamamos comida típica mexicana. Ven, yo dije en un video, dije, la comida mexicana tiene mucho que ver con la comida afrodescendiente. Muchísimo que ver. Claro. Y lo que esta persona nos está diciendo es que es de una universidad muy prestigiosa de México, de la Universidad Autónoma de Veracruz. Por favor. Y nos dijeron, no, es que ya existía esa combinación Obvio, sí, de colores. Sí, habían combinaciones, pero se llegó a aportar y a reinventar con lo que ya había y con lo que ellos estaban aportando y estaba llegando de otros lugares. O sea, eso hace parte de la Se herencia unificó. que quedó en México. Exacto. Chicos, también somos mexicanos, ¿ya? Somos mexicanos. Vamos a decirle a la presidenta que nos dé nuestra ¿qué? ¿A la presidenta? Sí. Que nos dé nuestra Ciudadanía mexicana. Sí, ciudadanía mexicana. De la herencia africana está presente. La moronga, aquí se mata el puerco. Antes se maneaba el puerco, se le lavaba su pechito donde se iba a picar con el cuchillo, bien lavadito con jabón, y la señora con un traste, a la hora de meterle el cuchillo para que te diera la sangre, había que apararla. Porque eso es lo que se hace la moronga, la sangre de la rellena. Ya después que se saca, se guarda, y ya por ahí está la señora lavando las tripas y todo eso, y a donde se mete es en una parte de tripa del puerco. Y una vez que está todo eso listo, pues ya se pica la cebolla, el ajo, el chile, el orégano, la hierbabuena y todo lo que lleva. Y en un traste grande se le echa todo eso y se bate, se revuelve así con las manos. O sea, el proceso muy bonito y todo. Excelente, excelente el proceso, la cocción, la preparación, la comida, todo eso.
Pero lo que lo deja a uno con ese sinsabor y con esa tristeza es el animalito. En serio. Ay, el animalito. Y le encanta comer carne. La asadura es deliciosa. Muchas veces dicen que el animalito, oigan a mi Bien tío. revuelto, bien revuelto, bien revuelto, bien revuelto. Y ya con un embudo grande, con un tazo, empiezo uno a llenar la tripa, a llenarla, a llenarla. Ya cuando va haciendo, según la que va ¿Sabías? haciendo, la va metiendo al agua caliente. Sí, Sí. porque Y mi ella se abuelita empieza a hacía. cocer y empieza como a esponjarse la tripa. La cosa es que cuando termina de echarla rellena al traste, hay que tener un trinche delgadito y estarla picando para que se le salga el aire. Y así se va. Y ya está hirviendo y se le echa un poquito de agua fría para que se Ay, cosa. la bien rellena de mi cocida. abuelita es la mejor del mundo mundial. Ya se saca del Tengo agua ganas de caliente decirle que me haga unas rellenitas. y se pone en un recipiente por ahí. Y si a usted le gusta hervida, con un cuchillo ahí le corta un pedazo y se lo... No, hombre, está riquísimo. En el pueblo vendían. Eso Frita. rellena así. Vendían rellena así. Nada más. Ya si la Uno iba va a comprar una porción de llévale rellena de como 5 esta pesos, que de veo 2 aquí. pesos. Pero Sí, todo Diez eso, pesos. la hierba se le echa desde que se hierve. Para que Sí. sepa sabrosa hay que echarle todo lo que lleva. Ronga de cerdo. La moronga Relleno. de puerco. No, ya me antojé de las rellenas de mi abuelita. Y Son cuando el deliciosas, Santo chicos, Oficio son tan persiguió a negros y deliciosas mulatos hasta que mi prohibirles familia sus por lo general le prácticas manda plata paganas. para que nos haga y nos Cuando se mande. dijo que el sonido ¿En del serio? tambor era una invocación a los demonios, ellos supieron cómo convertir un cajón de madera en tarima. Chicos, esa mezcla africana fue fuerte en América. No, y la lucha La entre lucha. Pasear coexistir por Veracruz con es un sus placer. traiciones y Sus a la calles. misma vez adaptarse a lo que le decían que no podía ser. O sea, era esa batalla entre no dejar de ser lo que eres, tratar de seguir reproduciendo eso entre sus futuros, sus descendientes, y además de eso, hacerlo de una manera en que no fuera o sea, no los fuera a perjudicar como tal. Entonces, la verdad, wow. Buenísimo. ¿Qué hubiera pasado si la corona española hubiera seguido gobernando América? No sé, a veces lo pienso. No sé. No sé. existiríamos. No, No. creo que sí existiríamos. No, creo que Lo no. que no sé es cómo. O sea, ¿cómo me refiero a qué estatus, qué seríamos en sí? Esclavos. O sea, ¿el mundo seguiría igual o de pronto hubiera ese avance como en este siglo que ya No, es yo como un creo poco que más relajado? Desde mi ¿Qué, punto de qué vista, creo pasaría? que hubieran exterminado a todos los indígenas y a los africanos. No es terminado. Yo siento que exterminado como tal de matar, no. Lo que hubieran hecho es lo que ha pasado, digamos, en Argentina. Como borrar que algún día o en algún momento hubieron esas civilizaciones aquí. ¿Sí me entiendes? O sea que Argentina Borrar el hecho de que existieron y coexistieron y de eso nacieron unas tradiciones, una cultura, toda una identidad. o sea que Argentina borrar. es esa colonia española. Es semejante. Lo dijiste. No quiero esas palabras porque yo sé que me van a funar. Su centro histórico, su malecón, su embarcadero. La fortaleza de San Juan de Ulúa, cuyos muros encierran 1000 leyendas que forman parte de nuestro imaginario. Sí. El muro de las argollas, donde los embarcaderos descansaban en los tiempos de flotas. Dios mío. Los restos de muralla que nos recuerdan la división simbólica ¿Cuántos de una secretos época esconden en la esos? que se inventó el Ni saben. concepto de raza. Todo lo que hoy es emblemático de un puerto 4 veces heroico, que sin las personas esclavizadas que llegaron de África sería sin duda completamente diferente, Claro. porque hay historias que los veracruzanos ignoramos, restos de ADN que se sienten Mire, en el vientre, mujer en berraca, las yo. caderas. Yo sí Resto- intenté una vez, pero Sí. no pude. Resto de ADN que se siente. Restos de ADN. O sea, es impresionante la frase con la que
La persona el está cuerpo terminando todo. el video. Añoranzas de quién sabe qué paisajes, quién sabe qué sabores, quién sabe qué dulzuras. Es ese algo que vibra desde muy dentro, como un sonar de tambor, como un latido. No, me Muchachos, encantó, fue muy ameno, me gustó lo dijimos. muchísimo. Si la primera parte estuvo buena, la segunda va a estar el doble. Claro que Ahora, sí. la pregunta mía es, ¿cómo estará la tercera parte? ¿Estará el triple? Y así sucesivamente, va aumentando por Sí. partes. Así que muchachos, nos encantó, nos gustó, nos transporta a esa época donde nuestros antepasados pasaron tanto trabajo, donde sufrieron. Queda rectificado una vez más de que los españoles sí nos esclavizaron, hicieron con nosotros lo que quisieron, ¿sí? Y si quieren seguir aprendiendo, por favor, tienen que continuar aquí con nosotros. Claro que sí, chicos. Dios me los bendiga y nos bendiga a nosotros también. Y hasta un próximo video. Chao. Chao.